Voy a dejar todo y ya lo voy a recoger. Ya está, ya está. No voy a comprar ¿Ya está prendida? nada. Ya. Un face que me Lo llegó. voy a pasar Bueno. para aprender. O sea, las viejas como adolescentes, pues. Bueno, Mía, no, Irma, que se levantó a las 4, se disculpa, no pudo venir. Y Che, mañana tiene que irse a la madrugada, no sé qué trabajo que tenía que quedarse, pero que están. Y Raúl, Con esto de las que te mando la grabación, pues se abre la presencia es importante. Sale Somos digo, 12, Nacho llegó. dos por descontado son nada más por video. Mira, Nacho llegó José y Tony, ahorita y yo lo estaba esperando para venirnos, ¿verdad? Que me fui no, a... Nacho ya trae influenza. Pero... Ah, ya empezó con gripa. Yo estoy de salida. Sí, yo ya salí. Yo también. Irma estaba muy, se dormía. Bueno, en fin, ¿Quieres otro cojín? ya estamos. Está perfecto. A Raúl le hablé, le iban a pasar recado, me dijo otra señorita en la tarde que le había confirmado que venía, pero pues no ha llegado. ¿Quién? Raúl. Bueno, en fin. Ay, no importa. Ya alguna vez nos veremos todos por por lo que Y si no, pues no nos vimos. Sí. Bueno, en esta tercera, en esta plática, aparte de recorrer junto con el Quijote el tramo después de que estuvo en la cueva de Montesinos, si todos nos acordamos, la cueva de Montesinos es donde lo bajaron con una cuerda, una cima con C, que hay por la Mancha, con unas lagunas alrededor, le dicen las ruideras, seguramente habrá cascaditas, la ruidera, ¿verdad? Y lagunas del río Guadiana, así se describe, existe realmente, ¿no? En la geografía de la Mancha. Y ahí hay ese como atractivo, igual que las cuevas de Cacahuamilpa, aquí o lo que sea, las cuevas de Montesinos. Pero Cervantes mete un capítulo del Quijote en donde él, después de estar muy bien atendido por el caballero del Verde Gabán, un hidalgo pero acomodado, un hidalgo como él, como el Quijote, pero un hidalgo con un hijo, su casa, su estabilidad económica, de otra naturaleza, que no hace falta ahorita hablar de ello, pero lo comento, es muy importante para el tema que vamos a tratar hoy. Lo voy a volver a mencionar porque se discute ahí sobre la profesión de las letras, de nuevo, frente a cualquier otra, la de las armas o cualquier otras alternativas de profesión. Y se habla pues del tema de que su hijo de este señor se dedica a la poesía y él quiere más bien que se dedique a las letras, pero en el sentido de ser abogado o eclesiástico, otra aplicación profesional. Y el contraste del arte con lo que es una actividad lucrativa. Eso es un tema interesante, que es un poco lo que hablamos hace un momento, tú y yo, de cómo ha transformado el arte, ¿verdad? Y es un tema que toca el mismo Cervantes en plática con otras gentes, y tiene buenos discursos Don Quijote al respecto. Pero eso me desvié a comentarles porque en la casa de él fue invitado a estarse un par de días ahí con Sancho y él, y lo deja esa casa y mientras hace tiempo, porque él va a Zaragoza, recuerden que su destino es Zaragoza, donde va a haber unas justas, donde él quiere participar, unas competencias, por mientras se va a turistear, vamos a decir, por ahí, y quiere conocer las cuevas de Montesinos, porque así simplemente se van a entretenerse por mientras, hacer tiempo a las riberas del Ebro, y conocen eso. Y ahí lo que tiene Don Quijote, si lo recordamos, es un episodio en donde cuando lo sacan, después de que le estuvieron dando cuerda, descubrimos que Don Quijote recogió esa cuerda porque luego como a los 20 metros se paró él y les cuenta cuando lo sacan, que él vio una cueva y se adentró en ella, y ahí vio a Merlín y vio un castillo de cristal, y vio un montón de situaciones, si ustedes recordarán, pero no les voy a repetir, sino simplemente lo importante era que cuando lo sacan todavía con los ojos cerrados, pues nos hace sentir el narrador, que no podemos decir Cervantes, el narrador que nos cuenta, que lee eso, en lo que cuenta así de Hamlet Benengeli, que
estábamos entre cerrar los ojos, entonces asumimos que tuvo un sueño, por lo que cuenta, que es extraordinario, porque lo sacan, se sientan a comer algo y les cuenta después de comer todo lo que vio. Al grado de que le dice Sancho que cómo es posible que diga todo eso. Aparte van acompañados con una persona que les habían puesto para que los acompañara en casa de Basilio. No, salieron de casa de Basilio, no del de Pedro Guevara, hacia la cueva de Montesinos. Y un primo de Basilio los acompaña, y ante ese señor y Sancho cuenta el Quijote todo lo que vio, y es tan fantástico que le dice Sancho que es inadmisible que una persona como él, que siendo a veces tan prudente y tan discreto en sus discursos, pretenda que le crean todo. Ellos le compren todo lo que está contando. Entonces, pero ¿cómo no? Señor, estuvo usted 1 hora en la cueva, y lo que me está hablando habla de amaneceres y de anochecer. Si estuve 3 días, y durante 3 días, eso les cuenta él. Entonces le entra a uno, lector, un poco el interrogante: ¿hasta dónde es consciente Don Quijote, o se esté burlando intencionalmente contarles eso, o esté convencido de lo que vivió? Porque sí llega a aceptar que pudiera ser un sueño, pero mucho más adelante, porque él tiene dudas de si es verdad o si es mentira ante las pruebas que les certifican de que no estuvo más que 1 hora. ¿Cómo es posible que él haya vivido 3 días allá? Nosotros sabemos que es una dimensión más de la imaginación del gran tema de la novela, que es ¿dónde está la realidad? El sueño existe y es parte de nuestra realidad, no lo podemos negar, pero está desprestigiado como no real, como irreal. O sea, los sueños no existen. Era un tema que habíamos tocado ya la vez pasada, supuestamente, pero sí existen y son muy efectivos, sobre todo cuando se trata de un sueño personal que queramos llevar a cabo. Eso absorbe toda nuestra energía y toda nuestra pasión. ¿Cómo que no existen los sueños? Y a base de ello es como el Quijote construye su personaje. Pero también, aparte del Quijote y Sancho, hay otro personaje en la novela que ejemplifica por antonomasia lo que estoy queriendo decir entre fantasía y realidad. En este caso no es solo la cueva de Montesinos, pero la invención de Dulcinea. Porque Dulcinea es un personaje que está a lo largo de toda la novela, pero nunca aparece. Dulcinea, para nosotros los lectores del Quijote, está más presente. Digo, ¿cómo puede ver? La presencia es total. Es la dama. Cuando empieza la segunda parte que estamos viendo ahorita, lo primero que hace el Quijote y Sancho es ir al Toboso a buscar a Dulcinea para ofrendarle sus hazañas que va a iniciar en esa tercera salida, recuerden, y que no la encuentran, no hay en su palacio. Hasta el día siguiente ven a las 3 labradoras que les cuenta, ¿no? Pero en la primera parte, que es cuando primeramente se inventa, es cuando lo manda Don Quijote a Sancho con una carta a que vaya a buscarla. Pero no se lleva la carta a Sancho, se le olvida en la libreta donde estaba escrita la carta. Pero sin embargo va y regresa y le cuenta que de memoria se la había dicho, ¿verdad? Y que sí había ido y nunca fue al Toboso, sino que le cuenta que se le encontró, ¿cómo se llama?, cribando o separando por tamaños maíces, granos de trigo, rubión, que es un trigo medio popular, y haciendo, ¿cómo se llama?, labores de campesina. Y Quijote no se la quiere aceptar. Dice, ¿cómo? Los brujos, los encantadores que me persiguen, a ti también te trastocaron la cabeza. ¿Cómo va a ser así? La habrás visto en grandes palacios y corredores o en almenas, pero no en los corrales que me cuentas. Entonces, pero es el inicio de la invención de Dulcinea, el cuento de Sancho para el lector. O sea, ese olor hombruno, el que sea grandote, la descripción que nos hace de Dulcinea, que le hace al Quijote Sancho de Dulcinea,
es la primera figuración del personaje realista en la que compramos que así es. Pero no es así. Ese es el cuento de Sancho. Y se la compra, se la compra a medias el Quijote porque lo oye, pero lo rechaza. Pero es inútil que lo rechace, ya fue dicho. Y aquí hay una cualidad muy importante del lenguaje y de la imaginación que quiero que tengamos presente. Las cosas que se dicen en el lenguaje, sean verdad o sea mentira, sea ficción o realidad, como le quieras llamar a tratar de distinguir esos dos aspectos, son igual de reales. Neutralizan. Sea una calumnia, una falsedad vil, una maquinación, existe igual que los hechos. Que los hechos no son más que una narración de los acontecimientos verificables, ¿verdad? Y los otros no serán verificables, pero en el imaginario funcionan igual y ya no se te olvidan. Podrás corregir, ¿verdad?, frente a pruebas evidentes y demás tus opiniones, pero está allí. Y es que esa parte del ser humano, la parte del lenguaje, es la dimensión que somos socialmente, más allá de nuestra dimensión individual biológica. Entonces somos seres biológicos y somos lenguaje, somos simbólicos, somos cultura, somos entes biológicos culturales, pero neto, completo. No es que la cultura la creemos, o la creamos, o la inventamos fuera de nuestro propio ser, sino nuestra identidad está constituida por nuestra cultura, como hemos visto. Y lo que sucede en esos diálogos y en esas conversaciones constituyen realidad y es lo que permite reflexionar finalmente a nosotros aquí lectores y a los personajes de la novela. Porque en este caso, lo que creyó el Quijote y lo que defendió el Quijote frente a lo que dijo Sancho, ambas cosas son inventadas. Acuérdense que Don Quijote se enamora de una tal Aldonza, Aldonza Lorenzo, que nos dicen que era una labradora al principio de la novela, pero nunca nos las describen. Sí, déjame meter en Engelio. Nada más nos dice que él, de una labradora que había visto, que seguramente muy guapa labradora sabrá, yo he visto muchísimas hermosuras por el campo, ¿verdad? No necesariamente. O no, él totalmente lo imaginó. Es de dudoso pensamiento que a una fea labradora la hubiera visto hermosa. Seguramente era hermosa la labradora que él vio y la idealizó como princesa, la idealizó como su dama. Pero volvemos a lo mismo, no es cuál es Dulcinea. Y sobre todo cuando más adelante en esta parte que vamos a llegar al rato, al Palacio de los Condes, porque uno de los episodios importantes es cuando llegan. Acuérdense que ya la segunda parte empieza en donde se da noticia de que ya se imprimió la primera y son conocidos. Ellos como personajes imaginarios ya forman parte de la realidad. Y eso modifica la conducta de los seres reales y su relación con Don Quijote y Sancho. En este caso los duques estaban cuando los encuentran y los convidan a ir al palacio, saben de ellos porque ya se leyeron la primera parte y les inquieren al respecto. Por ejemplo, la condesa se va con Sancho a solas una tarde y le saca y lo quiere sopear de que le cuente que como él fue el que inventó, que cómo la describiría realmente que la describe realmente a Dulcinea como, porque ya saben los lectores que él inventó ese cuento. En otras palabras, ese personaje es ficticio más no poder y tiene la fuerza total de ser uno de los personajes, el tercer personaje principal de la novela. Y yo aquí les quiero hablar de aparte de ese juego de imaginación y realidad, lo que significa para el Quijote Dulcinea encantada. Porque, ¿qué pasa? Recordemos que a Dulcinea la ven el Quijote y Sancho, al empezar la segunda parte,
la ven físicamente por primera vez, pero transformada, según el Quijote. Independientemente del cuento que hizo en la primera parte Sancho, de que había ido al Toboso y la había visto, que nunca fue y que todo fue cuento, en la segunda sí van juntos. Y va presionado Sancho porque el Quijote le dice, tú ya viniste, dime dónde vive. Y se hace el loco Sancho que no le encuentra porque llegaron en la noche, no sé si se acuerdan, y no van con el palacio, pero finalmente lo convence que duerman a las afueras del pueblo y que esperen al amanecer. Y cuando ya amanece, Sancho le dice al Quijote que acaba de verla y que ahí viene, porque se la jugó Sancho. Dijo, no, pues si mi amo inventa que intervienen los magos encantadores, le voy a decir que están encantadas esas labradoras que vienen y que es Dulcinea y 2 doncellas. Pero salgo del apuro. Y ese cuento es el que entonces le cuenta, y Don Quijote le dice, Sancho, ¿cómo? ¿Qué veo? Dice, ve, ahí viene. Pero Sancho, si yo lo único que veo son 3 labradoras en burro que vienen caminando, ¿se acuerdan que lo vimos? Ese punto es otro punto, contrapunto importantísimo. Está viendo una realidad, pero no le convence porque no cuadra con su sueño. Pero ahí está viendo una realidad, Sancho contando una mentira sobre la verdad y aprovechando de la manera de pensar del Quijote, que compra rápidamente que estén encantadas. Y cuando ya más adelante le trata de descubrir el Quijote, les cuenta y les descubre todos los detalles de su estancia en la cueva de Montesinos, al final de ella, de esa narración, entre otras maravillas y demás, es cuando nos sorprende que le dice, ¿y a quién crees que vi en los prados de ese castillo? Nada menos que a Dulcinea con las 2 doncellas, Sancho, que vimos saltando por aquellos prados en aquel castillo de cristal. Y se acercó una de las doncellas y me pidió prestados 6 reales, porque estaba en extrema necesidad. ¿Se acuerdan que eso había vivido en la cueva de Montesinos? Y eso te sorprende de que le haya mandado pedir prestado dinero. Pero eso lo cuenta el Quijote, que ahí la vio, y sí la tiene encantada Merlín, pero en su faz o en su facha de labradora, en la misma que vimos tú y yo. Ahí es donde uno duda si nos está cotorreando el Quijote tan cínicamente, porque sí parece una mentira de pe a pa. Pero no es así, él tiene sus dudas si sí la vio o no la vio, y la pudo haber soñado, y si la soñó todo es posible. Es perfectamente claro que ese sueño pudo haber sido así y haber soñado a la Dulcinea saltando. No es tan escandaloso. Sin embargo, yo les quiero mencionar, ¿dónde están mis lentes? Ahí está. Yo entresaqué estas palabras del Quijote refiriéndose a Dulcinea, que cuando el conde, así como la condesa le pide al Sancho que le describa a Dulcinea, el conde, cuando le cuenta el Quijote eso de lo de Montesinos, le dice, pero ¿cómo que está encantada? Dulcinea dice, ¿quién le ha quitado al mundo la belleza que le alegraba? Le dice, le pregunta el conde, dice que ¿quién? Pero dice Don Quijote, ¿quién iba a ser sino algún encantador maligno de esos muchos envidiosos que me persiguen? Raza maldita, nacida para escurecer y aniquilar las hazañas de los buenos y levantar los fechos de los malos. Me han perseguido encantadores, encantadores me persiguen y encantadores me perseguirán hasta dar conmigo en el profundo abismo del olvido. Así habla el Quijote. Con esa poesía le contesta. Y se está refiriendo a esos encantadores que trastocan las apariencias del mundo, que existen, sabemos. Y luego, esto, que dice, porque él se queja de que esos encantadores le tienen impedido que él pueda acercarse a Dulcinea, y más ahora que lo tienen prisioneros en aquel castillo de cristal y él sabe dónde está. Pero sobre todo no poderla ver, no ver su hermosura como es, sino una labradora. Se le niegan, se la han arrebatado los encantadores malignos. Entonces dice, y aquí es muy importante porque este es el ideal de un caballero, dice, porque quitarle a un caballero andante su dama
es quitarle los ojos y el sol con que se alumbra. El caballero andante sin dama es como el árbol sin hojas, edificio sin cimiento, sombra sin cuerpo. Es un poeta el Quijote. Ese es el fondo melancólico del personaje del Quijote, el que va a terminar predominando y matándolo al final de la obra, regresándole la cordura. Esa convicción, ese anhelo insatisfecho, esa pérdida del ser amado, la ausencia del ser amado, es propio del melancólico. Y más cuando la realidad o la fantasía, cualquiera, da lo mismo, llaman la fantasía, los encantadores, o tu locura, o yo no sé qué, llámanle de todas las formas, pero no está presente, te la niegan. Solo puedes ver fases deformadas de ellas. La vez pasada hablamos de que en el Renacimiento se crearon las utopías. Después, frente al mundo medieval que se había acabado, durante el Renacimiento, que empezaban, como hemos dicho, estaban reconstruidos, iniciando la modernidad, hubo ante ese derrumbe general, como vimos ahorita, ese desasosiego, ¿verdad?, de ese malestar en la cultura general. Entonces se estaba viendo, y hubo Campanella, por ejemplo, que propuso la Ciudad del Sol, pero era de una perfección tal que nadie quisiera vivir ahí. Está como la de Aldo Sola, en un mundo feliz, ¿verdad? Nadie quiere vivir en un mundo así de perfecto. Y esa felicidad no es felicidad. La felicidad tiene que estar siempre expuesta a no serlo. De alguna manera, esa entrega que hace decir Quijote en esas declaraciones a esa mujer idealizada, pero que la vive con esa intensidad, es real. Emocionalmente es una verdad emocional. Finalmente, cualquier enamoramiento es una locura en ese sentido, porque es un trastocamiento de la persona. Gracias al afecto tan grande, pues la idealizas, o no le ves todavía, no la conoces suficiente, lo que sea. No se ha vuelto una labradora rústica y con un lunar y 3 pelos en el labio, ¿verdad? Como nos describe en otro momento. ¿Cómo se llama? Cuando encuentras... es parte de las descripciones de distintas Dulcineas, como estamos hablando. Pero la más importante es esta. La no existente, la sin rostro, pero que tiene esa implicación tan profunda en los sentimientos del hijo. Esa es la que cobra realidad a lo largo de toda la noche. Y la que él... es la justificación de su existencia, como él dice, ante quien él está esforzándose en ser un buen hombre, un caballero andante. Entonces, retomando el camino con el Quijote, después de que salen de Montesinos, se acuerdan que suben una barca, que tienen una aventura de la barca, que se van a hacer al alta mar y siempre no. Después se van terminan estando en una venta, que reconoce el Quijote como venta. Aquí vemos el proceso de realismo que va teniendo el Quijote, ya desde que no reconoce como la Dulcinea alucinada, sino la simple labradora que le señala Sancho, vamos viendo que tiene sentido la realidad. Y cuando llega a la venta ya no llega un castillo, llega a la venta y le dice al ventero que quiere que le sirvan a todos por su cuenta, muy liberal, y Sancho anda pagando de la bolsa. Ya había pagado la barca, ya había pagado los leones. Cuando se enfrentan los leones, aquellos que los hacen salir de la jaula, le había dado su propina al leonero y al de la carreta. O sea, llevan bolsa ya, y la administra Sancho, si se acuerdan, se los estoy recordando. Entonces, en esos pagos, en la venta, todo es materialmente bien. Quiero decir, hay un realismo ya paga, no llega a las ventas sin pagar, como al principio. Ya no confunde al ventero con un castellano. Y en esa ocasión, que llega, en el camino se habían encontrado con alguien que se hospeda ahí también en la venta, que es un hombre que llevaba un montón de lanzas y albardas y escudos cargando en una mula, ¿no? Y le dice que luego le comenta a dónde las lleva, que si se hospedan en la venta lo platicarán más noche. El caso es que ahí
le cuenta a este hombre, al Quijote, que estaba muy curioso por saber de qué se trataba aquellas armas que llevaba, que lo que pasa es que él se cuenta el cuento de los burros, de los rebuznos, en donde se compitió con rebuznos entre dos alcaldes, más bien, ¿cómo se llama?, regidores de la alcaldía del pueblo, buscando el burro de uno rebuznaba y otro también, ¿verdad?, para encontrarlo, y se hizo un chisme famoso en la región y se burlaban de ellos. Entonces ahora se armaban y de vez en cuando atacaban a los pueblos que más burla de ellos hacían. Entonces, esa historia cuenta, incrusta ahí el Quijote, y con esa situación se encuentra y tiene un episodio con ellos el Quijote. Pero aquí lo más importante para mí es ver ese realismo del Quijote en su llegada y el detalle más importante, que es la historia de los burros, por el momento, es que llega a hospedarse Pedro, maese Pedro, que trae un chango y un tablado de títeres. Y es muy bienvenido, con mucha festividad por el ventero, porque dice, ahora sí le vamos a pasar de bien esta noche aquí, con maese Pedro, el mejor titiritero de toda la región de La Mancha. Y trae un parche en el ojo y cubierta media cara, amarrado con un sombrero el personaje. Y el mono le brinca cuando él hace un gesto aquí, le habla al oído, y él dice que le cuenta y sabe decir, adivinar el presente y pasado de las cosas y las gentes, pero no del futuro. Entonces puede recibir preguntas que el mono contesta. Y aparte, hace show, trae un tablado de títeres. Y ahí representan un drama. Las dos cosas son importantes. Ahorita vamos a hablar. Primero pasa lo del chango. Inmediatamente, para empezar, maese Pedro reconoce a Don Quijote y conoce a Sancho. ¿Por qué? Porque es Ginés de Pasamontes, disfrazado ha desarrollado esa actividad recientemente. Ginés de Pasamontes es aquel galeote que iba con los demás amarrados, ¿se acuerdan?, encadenados, y que los libera el Quijote, y que sale Ginés de Pasamontes, el más maldito de todos, y en la noche le roba el burro a Sancho, allá en la Sierra Morena, en la primera parte, y desaparece. Después de que lo vuelven a encontrar en el camino y le quitan el burro y sale corriendo, no volvemos a saber de él, hasta ahora vuelve a aparecer, pero aparece ya como un señor con prestigio en la región, incluso de hombre de espectáculo, pues, ¿no?, de un empresario de espectáculo, con aquel show. Y en el show se trata la típica, clásica idea, historia medieval, de las crónicas de los romanos, en donde Carlomagno es el rey y su hija Melisendra, casada con Gaiferos, ¿verdad?, es lo que constituye el argumento, en donde Carlomagno le dice a Gaiferos, flojo, que es su yerno, ¿no?, que está jugando a las tablas, como dama china, ¿verdad?, muy obsesionado, le dice, deja esas tablas y vete a rescatar a tu mujer, ¿verdad?, que se dice de ti que eres un cobarde y un desobligado, porque estaba en manos en Zaragoza, que entonces se llamaba Sansueña, que era mora, que los moros estaban dominados, tenían prisionera a Melisendra, porque esa era la frontera con Francia, de donde estaba la cristiandad. Entonces Gaiferos viene a rescatar a la dama Melisendra, y un muchacho con una vara que trabaja por atrás, maese Pedro mueve los monos, ¿verdad?, y los hace aparecer y desaparecer, y toca la música. Y enfrente, con una vara, un muchacho va contando la historia que yo les cuento. Entonces aquí este es Carlomagno que le dice tal cosa y le dice lo otro. Estamos viendo un espectáculo. Entonces es otra representación de la realidad y de una realidad del pasado en el presente. Y entonces Gaiferos viene y está en el balcón, en una almeida, la Melisendra, y es la típica escena del caballero que viene a rescatar a la dama. Y es chusco, pues, de que se trata de bajar, y le dice, bájate, soy yo, Gaiferos, lo descubre, lo reconoce, pero se le enreda en un clavo la falda, la trepa y salen por el camino hacia París a todo galope, pero van detrás de ellos todos los moros que salen del castillo al grito de alarma, ¿verdad?, de parte del moro. Y Don Quijote se encarga.
por ningún motivo, para que ese rescate se lleve a